¿Qué onda, gente? Muy buenas noches, mi nombre es Andy Román. Qué gusto estar un miércoles más en este pupito de semana, terminando el día con la mejor energía, con toda la información y obviamente, ¿por qué no acentuarlo con los mejores invitados posibles? En esta ocasión nos acompaña un increíble productor dentro de todo este esquema que hemos estado manejando estas últimas semanas del Festival Triple F Motor del Cambio. Nos acompaña la persona que es responsable justamente de toda la coordinación y de toda la magia se lleve a cabo como tal, ¿no? Vamos a conversar un poquito sobre funciones, sobre experiencias y también la mecánica del festival como tal. Les cuento un poquito sobre la persona que nos acompaña la noche de hoy. Posee una maestría en finanzas y otra en gestión para organizaciones artísticas y culturales. Tiene experiencia evaluando proyectos, administrando contratos, escribiendo y reportando a fuentes de financiamiento y también está inmiscuido en todo el tema de comunicación y marketing, a la par también de la ejecución de planes a corto, mediano y largo plazo en beneficio de la cara cultural de nuestro país. Entonces tiene una hoja de vida bastante interesante. La persona que nos acompaña la noche de hoy es Gabriel Roldós, productor general del Festival Triple F Motor del Cambio. Estimado Gabriel, muchísimas gracias por estar aquí en la entrevista. Bienvenido. Gracias, Andy, por la bienvenida y por esa calurosa introducción. Un saludo a todos los radioescuchas de Alterground Radio. Muchísimas gracias, estimado Gabriel. Bueno, estamos comentando que usted está a cargo de la producción general del Festival Triple F Motor del Cambio. Quiero empezar comentando o que los radioescuchas se enteren y se empapen de cómo usted llega a ser productor. Obviamente, cuál ha sido el camino que usted ha tomado y obviamente por qué se decidió por esta carrera. Bueno, comenzando con la última pregunta, me decidí por esta carrera de la gestión cultural, mirando que había mucho campo para poder organizarse con proyectos artísticos en diferentes ámbitos y decidí especializarme en algo relacionado a al liderazgo, a la dirección, a la producción de proyectos y tuve la suerte de en el camino encontrarme con el colectivo Dogma Central, que es un grupo de Ambato, quienes tienen varios ejes de producción en las artes, desde curadurías, de exhibiciones, desde festivales como Arte en el Espacio Público, y el festival FFF es uno de sus festivales principales, ya que tiene historia desde el 2003, ya esta sería la 17 edición del festival. En aquel entonces, cuando comencé a trabajar con el colectivo Dogma Central, ellos estaban en Ecuador y yo estaba en Nueva York, pero tendimos un puente donde hacíamos intercambio cultural con artistas de diferentes ámbitos, muchos de aquellos eran músicos, y al estar inmiscuido en el ámbito cultural de Estados Unidos, en Nueva York, también tenía contacto con bandas que decidí representar como manager. Entonces, nuestro primer acercamiento con el festival fue trayendo a Criollito Sound Crew como una de las bandas invitadas a presentarse en los escenarios del festival, y fuimos después de completar una gira que culminó en el Triple F, y nos fuimos acercando cada vez más con otros proyectos audiovisuales, con proyectos de curadorías, de talleres, muchas líneas de acción en conjunto con el colectivo. Entonces prácticamente me sumé a ser un miembro del colectivo, y año tras año he sido fiel en seguir al Triple F. El año pasado me dieron la oportunidad de ser parte del equipo de producción al manejar las comunicaciones del equipo, y nos fue bastante bien. A pesar de que tuvimos el reto de la pandemia, pudimos adaptarnos a hacer un proyecto que tuvo bastantes personas que nos siguieron, que comentaron, que aclamaron lo que pudieron observar, tanto en la presentación artística como también en las actividades académicas. Y en este año decidieron darme un papel de coordinador como productor de apoyo de la gestión que hacen los fundadores, quienes son Tania Navarrete y José Luis Jacome, quienes en realidad son los
gestores principales de este proyecto. Creo que es muy importante rescatar el tema de las alianzas siempre culturales, ¿no? En este sentido, usted ha tenido un camino de crecimiento en el intercambio cultural y obviamente, tal vez, por así mencionarlo, mandar gente, enviar artistas como tal a los distintos medios o gestores de apoyo que tiene el país en estos momentos. Hablemos un poquito de la parte de qué es ser un productor, qué hace el productor y obviamente vámonos fijando un poco a la parte de cómo usted tiene que coordinar toda la parte del festival y cuáles serían los principales retos con los que un productor como tal se tiene que topar día a día en estos proyectos. Comenzaría diciendo que un productor y un director y un manager son tres perfiles diferentes. El del productor es el que organiza desde el punto de vista de recursos para que se pueda lograr unas metas o unos objetivos en un plazo determinado. Uh-huh. Mientras que un director dirige a un equipo de personas bajo una visión que se quiere conseguir, que tiene más allá de aspectos administrativos y de gestión del día a día, que es lo que haría un manager. Entonces, en el caso de un coordinador, se trabaja un poco como en esos tres niveles, porque estás respondiéndole a los productores, que son quienes dialogan, por ejemplo, con los financiadores y que tienen muy en claro cuáles son las metas a cumplirse en términos de contractuales, por ejemplo, o si es que es autofinanciado, también, bueno, las características cambian, pero en el caso de este proyecto, como es un proyecto emblemático del Ministerio de Cultura a través del IFSI, tenemos como unos lineamientos que se postularon en una propuesta de concurso público y que fue merecedora de este reconocimiento y financiamiento para poder producir 3 ediciones como un festival emblemático del Ecuador. Dentro de esa gama de actividades que proponemos, no solamente está la presentación del cartel y las bandas que se seleccionaron, sino también está el proceso de curaduría, de selección de un jurado, de hacer actividades académicas que complementen las cosas que se van a ver en forma de presentación tipo espectáculo, aunque no me gusta mucho el término, pero sí tenemos una serie de actividades que hacen que el festival no solamente sea una presentación musical, sino un espacio de encuentro. Y creo que para responder el resumen, la pregunta, el rol de un coordinador productor es gestionar equipos y mantener unas buenas relaciones motivadas entre todas las personas con las que se interlocuta, desde el equipo interno como también con los aliados estratégicos. Muy bien, en este punto entonces, mencionando un poco el tema del cartel, lo vamos a topar en un momento que es un tema bastante crítico también, ¿no? Por la biodiversidad que tiene a nivel de géneros musicales este festival. Pero quisiera también este momento tocar el punto de las lecciones tal vez o vivencias que usted ha podido gestionar en este entorno y principalmente con este festival, ¿no? Hablando en una coyuntura actual de pandemia, ¿cuáles serían las lecciones, vivencias que hemos tenido y los retos también, pese o dejando atrás la problemática que en este momento por temas sanitarios estamos viviendo, pero qué ha sido lo más difícil? Tal vez saltar de una presencialidad a la parte virtual o en este caso a tener una virtualidad donde se tiene que manejar muchísimas más cosas, entre comillas me atrevo a decir también cosas nuevas para todo mundo, ya que es un contacto diferente, ¿no? No se está in situ, obviamente, todo lo que se hace dentro de la parte de grabación del set o de la locación, en este caso como lo es el teatro, esto se traduce también a que hay un proceso de edición, a que hay un proceso también de publicación y todo el esquema de trabajo se transfiere a que una persona como yo, que está pendiente del festival, lo va a ver a través de una pantalla, ya no sentado en un sitio como tal. Sabes que yo creo que el reto más fuerte es manejarse en este ambiente donde estamos en una economía de la atención, donde competimos por conseguir la mayor cantidad
de usuarios que les interese, les preocupe, les deleite, les importe lo que estamos haciendo. Yo siempre digo, el festival es un proceso que no es de la semana que se anuncia en las comunicaciones, que es desde el 8 al 12 de septiembre. En realidad es más de un mes, porque todas estas entrevistas, todos estos acercamientos, el hablar con las bandas, con los talleristas, con los participantes en el foro, con ustedes, los periodistas, es parte del festival, es parte del festejo. Y se siente muy bien el tener este espacio para poder conversar con las personas de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que queremos hacer, cómo lo visionamos. Y el reto básicamente ha sido mudar este espacio que se hacía obviamente como en un espacio de presentación pública con público a un espacio virtual y de todos modos mantener como un estándar que sea suficientemente bueno. Nos pusimos a ver qué estaban haciendo otras instituciones, otros festivales en este reto y logramos sacar como nuestra fórmula de hacerlo al hacer una coproducción con grandes instituciones que podían darnos una calidad como la que deseábamos, como por ejemplo la Fundación Teatro Nacional Sucre. Tiene un excelente equipo técnico que maneja en perfección todos los equipos y la producción de las grabaciones en un multicámara. Del mismo modo lo hizo la Universidad de las Artes, con quien produjimos algunos de los videos en Guayaquil, y la gestión que hicieron en Cuenca los artistas de Método MC y Lucas Alemán en la Casa de la Cultura de la SUAY también estuvo bastante bueno. Todo eso se compila en lo que vamos a transmitir el 11 y el 12 de septiembre a partir de las 2 de la tarde, que va a ser el cartel. Como usted lo mencionaba, no únicamente se rige a lo que vamos a ver o que el público, los fanáticos van a disfrutar respecto a la música. Estuvimos tratando también por interno, y esto lo tengo que sacar, que lo felicitaba a Gabriel y obviamente a todo el equipo de trabajo en todas las áreas, de que es un festival diferente, en el sentido de que no es únicamente el contacto que nosotros vamos a poder tener respecto a como fanáticos, como seguidores de todas las agrupaciones, sino también un esquema y una semana y tiempos dedicados al tema de talleres, al tema de actividades académicas como tal, que como yo le mencionaba a usted por interno, no me he topado en ningún otro festival este punto. Y es algo interesante porque se ataca también en pro del festival, no únicamente a la parte musical, sino también a la parte académica, de que tal vez yo soy una persona que no sigue a ninguna de las bandas, que eso debería ser casi imposible, pero me interesó los talleres que ustedes están impartiendo. Y obviamente de aquí a más, sabiendo que hay un trabajo tan profesional en este punto, yo me voy a conectar año a año con el tema del festival, ¿no? Y obviamente va a ser un boca a boca, que es lo que funciona aquí a nivel de marcas. Yo te recomiendo a otra persona, esa persona escucha y es un efecto dominó totalmente. ¿Por qué se les ocurrió? Sé que obviamente no es un tema reciente, se maneja estos esquemas, pero ¿por qué darle también importancia a estos puntos? ¿Por qué meterse? ¿Por qué ensuciarse las manos también con estos temas? Bueno, no solamente en el ámbito de la música existen los músicos, también existen los productores, existen los managers, existen los tramoyistas, existen gente que trabaja de grip, y para ese grupo de personas que somos parte del ambiente musical, del ecosistema, nos importa también saber cuáles son las conexiones y relaciones que hay a nivel regional en el ámbito de la música. Y por eso hemos hecho desde casi 10 años atrás, si no me equivoco, actividades académicas que pueden tomar forma en talleres, como también pueden tomar forma en foros o en asambleas, donde propiciamos el diálogo, invitando a las personas que están tras cámaras a dar voz de lo que se hace y cómo se hace y cuáles son sus experiencias y cómo podemos contribuir para fortalecer los ecosistemas musicales. En particular, este año vamos a enfocarnos en estos contextos de crisis, y el Foro de Conexiones y Relaciones Sonoras de Iberoamérica va a ser una serie de paneles que vamos a comenzar desde el jueves 9 de septiembre, donde podemos dar una voz al poder de las managers a través de
expertas invitadas como lo son Rocío Fuentes de Polymusic, María Carrascal de Agitando Cultura en Argentina, Steffi Suasti de aquí del Ecuador, manager de algunas bandas, Pamela Costa, que es también manager de una banda aquí en Ecuador, y María Fernanda Antuña, que es una gestora de proyecto y manager de Bolivia. Eso es uno de los 4 paneles. Claro, tenemos otro como el de crear, componer y compartir, donde es una visión diferente que está dedicado a las compositoras. Y las invitadas van a ser Camila Flores, Mariela Espinosa de los Monteros, Pia Carruela y Mariel Berreña de Argentina, todas desde esta perspectiva de creadoras, de músicas. Queremos también hablar sobre cómo romper el techo de cristal en la industria de la música. Va a ser moderado por la directora del festival, Tania Navarrete, y queremos hablar sobre cuáles son estas barreras invisibles que se exponen las personas que están en la industria de la música, y nuestras expertas invitadas tendrán la participación de Andrea Vela, Paula Rivera, Bernardo Uvidia de la UARTE y Guara Caijas. Esos son en resumen los foros. También para completar los foros vamos a hacer una asamblea, que va a ser la 5ª asamblea en el año desde que el festival está haciendo este tipo de actividades para el ecosistema musical, donde el objetivo es sacar un manifiesto de cómo fortalecer el ecosistema musical ecuatoriano post-COVID, y está abierto tanto como para artistas, autores, compositores, backliners, bookers, discográficas, DJs, editores, artistas, todas las personas que estén involucradas, incluso los periodistas, las personas que se dedican a la comunicación. El objetivo es hablar sobre las posibilidades de construcción de procesos organizativos para reinventar formas, para crear, producir, circular, distribuir y generar música en un contexto como del Ecuador en épocas post-COVID. Y para hacerlo vamos a hacer un ejercicio de manifiesto colectivo donde las personas pueden mandar sus opiniones de cómo creen que se puede fortalecer esto a una dirección que les voy a mencionar. Es bit.ly/Asamblea FFF 2021. Ahí pueden mandarnos, si es que en el chat podemos también colocar ese vínculo. Vamos a recopilar todo eso para hacer un manifiesto, y además vamos a aprovechar para hacer unos reconocimientos tanto a todas las bandas que han participado en el festival como también a las mujeres ecuatorianas que se destacan en este ecosistema musical. ¡Qué bien! Eso va a ser la asamblea, y ya pronto escucharán también de Ibis Flies, quien va a dar un taller que va a ser parte de las actividades académicas, que por supuesto va a tener todo el espacio del mundo contigo. Increíble, mi querido Gabriel. Yo creo que podría decir muchas cosas, pero la más acertada es me saco el sombrero ante todos ustedes que forman parte del festival, porque están ofreciendo iniciativas muy chéveres, reales desde cierto punto también, ¿no? Porque nadie en este momento está hablando cómo trabajar en este sistema de COVID, de todas las cosas que se vienen, coyunturas también económicas. Y yo creo que es muy bueno que ustedes impartan cursos, que impartan también talleres en este punto y conversatorios con gente bastante grande y profesional. Para cerrar entonces también este espacio con usted, mi querido Gabriel, quiero hablar un poquito del cartel. Me atrevo a mencionar lo que es un tema muy arraigado en el sentido de discrepancia, ¿no? Porque hay muchas personas que en estos días que se han estado empapando dentro de mis redes con el festival me dicen ¿por qué mezclar? ¿Por qué hacer este sistema y esquema de fanesca musical con bandas de todo tipo? Hay una biodiversidad muy grande, y yo creo que eso también es lo interesante, porque no es un festival de rock, no es un festival de salsa, de música clásica, de instrumental, sino que hay para todos los gustos, que están abarcando una organización y también los días en los cuales cada banda va a salir, que yo creo que es del gusto de todo mundo, ¿no? Y a la final también se topan con espacios y con propuestas frescas que tienen años, pero que tal vez no han tenido ese repunte y esa voz, y que aquí en el festival van a poder conocer sobre muchísimos artistas que son muy buenos y no tan conocidos.
Precisamente, creo que el festival se presenta como un canal de aprendizaje colectivo, porque es un potencial que está buscando cuál es el potencial de la creación para la invención, la reinvención, imponer un nuevo orden, una nueva perspectiva, una nueva forma de existir y de disfrutar, porque no se trata solamente de tener un género, nosotros vamos a exponer estilos que vienen desde el tropical, desde el post-digital, desde el metal, desde el hip hop, también con propuestas sonoras electroacústicas, dream pop, indie folk, alternativo, fusión de música ecuatoriana con música de mundo, jazz, instrumental, música afromarimba, electropunk, de todos tipos de géneros que en realidad hace que no seamos algo que se pueda catalogar de una manera tan simple, sino nos interesa que seamos un lenguaje inclusivo. Y creo que a través de las nuevas tecnologías de la comunicación estamos explorando qué significa sentir y escuchar música y poder también tener la apertura de mirar más allá de lo que estamos acostumbrados, y porque puede ser de que te conectas porque quieres verle a Ente y tiene 30 años de experiencia en el ámbito del metal, pero después te topas con Mugre Sur, que es una propuesta de hip hop que tiene 20 años en la escena. No está de más también darle espacio a todos los proyectos emergentes. Por ejemplo, habrá Sexores, La Máquina Camaleón, Lola Boom, que son proyectos que están subiendo cada vez más, de generaciones que son más nuevas y nos traen nueva música. Muchas veces queremos escuchar nueva música y felicitamos a las propuestas como de Jorge Oviedo, que tienen una propuesta más académica, o Taller La Bola, que hace experimentación. Wayunca Tonic es una banda también que trabaja dentro de esa línea. Cometa Sucre, Método MC, serán bandas que tal vez reconocen ustedes. El Demonio Cuaternario es un proyecto nuevo también que está seleccionado. Atahualpa es también productor musical que nos trae música nueva de su repertorio. Entonces, sí, creo que el festival tiene más de un exponente por diferentes géneros. Los exponentes internacionales también son un intercambio gracias a la red ADIMI y REFMI, que nos permiten tener exponentes de Brasil, como es Getulio Abela y el Spock Frevo Orchestra, que hace jazz, y también exponentes de rock como Frank White Canvas de Chile, y un poco de la compositora Isadora Orion, que también fue la artista que estuvo en el showcase del año pasado del INESUR. Estos son mercados musicales importantes en los cuales participa el colectivo Dogma Central para hacer este tipo de intercambios culturales con las bandas. Pero quería también aclarar que el proceso de la curatorial se decide en conjunto con un jurado. Entonces, nosotros habíamos invitado a Grecia Albán, Juan Pablo Viteri y Fabiola Pazmiño para que escuchen atentamente cuáles son las propuestas que se recibieron, cerca de 120 postulaciones, y puedan seleccionar bajo sus criterios de programadores, de comunicadores y de artistas cuáles eran las propuestas más potentes para este año, y eso fue el resultado. Increíble, estimado Gabriel, creo que tenemos clarísimo todo, y qué increíble cartel que tenemos, ¿no? Tenemos una biodiversidad totalmente extensa para todos los gustos, sabores y colores. Creo que estamos cerrando este espacio y este esquema con Gabriel. Vamos a tener en los siguientes minutitos la visita también de Ibis Flies, que estaría a cargo del taller virtual de producción artística y ejecutiva en la música. Como les menciono, en este festival se están topando con cosas increíblemente buenas, temas muy importantes, y también recalcarlo una vez más con una organización a nivel de producción y comunicación increíblemente buena. Felicitaciones, mi querido Gabriel, y muchísimas gracias por estar presente aquí y por hacer posible este año el Festival Triple F Motor del Cambio. A ti, Andy, y muchos saludos otra vez a todos los radioescuchas de Alterground Radio.
Estamos de regreso aquí en la entrevista. Hemos estado conversando un poquito con Gabriel, productor del festival, y tenemos también la presencia de Ibis Flights, quien va a ser la persona encargada sobre el taller virtual de producción artística y ejecutiva en la música. Quiero mencionarles también y principalmente quiero dar saludos a las personas que hacen posible este esquema de contacto. Para Natalie Navarrete, nos empiezan también a llegar ya muchísimos comentarios sobre las personas que han estado en algún punto, en algún momento presentes en el festival. Un saludo también a Marcelo Muriela, nuestro querido Marce, nos comenta que él estuvo presente en el festival en el año 2017 y tuvo bastantes buenas experiencias, le gustó mucho el tema de la organización y también el cartel que estuvo funcionando por esos años. Y bueno, yo creo que son los ejemplos más claros los cuales nosotros nos podemos dar a conocer o dar pie, obviamente, a que es un festival muy, pero muy bien organizado. Volviendo con Ibis, les cuento que es un gestor cultural, compositor, bajista, productor y músico de estudio. Tiene una experiencia de ya 22 años, ha trabajado con algunos de los músicos y bandas más importantes de la escena ecuatoriana. También ha sido jurado del mercado de música Circularte, director y creador del proyecto de rescate de patrimonio musical y social de Taitas y de Mamas, con nominación al Grammy Latino. Así que tenemos totalmente una eminencia, una persona que también dentro de nuestra parte cultural a nivel musical es miembro o fue miembro de la agrupación La Grupa, una agrupación que ha resaltado también en todo este tiempo y en el tiempo que estuvo en vigencia la parte cultural del país. Esa música que obviamente no es muy escuchada, pero que tiene que tener la difusión respectiva. Así que bueno, estamos sin más preámbulos con mi querido Ibis Flights. Ibi, bienvenidos aquí a la entrevista. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues muy gustoso de compartir con ustedes. Gracias por invitarme. Muy feliz también de ser parte de las ponencias que está planteando el Festival FFF. Y aquí pues dispuesto a contestar tus inquietudes y aportar, ¿no es cierto? Perfecto, mi querido Ibis. Bueno, tu taller va a estar especializado en lo que ya mencionábamos, ¿no? Producción artística y ejecutiva en la música, a darse el jueves 9 y viernes 10 de septiembre en horarios de 10 a 11 de la mañana. ¿Cómo tú vas a manejar la esquematización en este punto también del método artístico, la parte también ejecutiva, lo que sería el management como tal de la música? ¿Y cuáles serían tal vez tus principales temarios a tocar en estos 2 días de taller? Bueno, pues que quiero hacer un taller donde creo que lo principal es, si bien uno viene de su lado histórico, de todas las cosas que ha hecho y de las experiencias que ha tenido, pues creo que estamos viviendo también unos tiempos muy cambiantes en la industria de la música, en la industria cultural, donde las formas de consumo de música han cambiado muchísimo, el acceso pues al streaming, y a todo, al hecho de que, por ejemplo, la gente ya no necesita tener materiales físicamente, sino tener acceso a los materiales. Entonces ha cambiado mucho el esquema de cómo estamos acercándonos a la música, en mi caso, y cuál es la utilidad que se le está dando. Entonces, en ese contexto, quiero hacer como un análisis un poco de los proyectos que ya he realizado, cómo se realizaron desde el lado artístico, desde el lado conceptual, y cómo eso pudo ser llenado y llevado hacia otros ámbitos de circulación, de conexiones y de intereses quizás en otros territorios, en otros mercados, haciendo como redes, porque tú sabes que igual el material que yo he trabajado pues en mi camino no es necesariamente un material comercial, no es necesariamente un material que pues, ¿me entiendes?, va a estar en un sello discográfico grandote o en una productora de televisión, qué sé yo, sino más bien ha sido como una búsqueda desde el buscar en las tradiciones, en las raíces, en las culturas, en las manifestaciones de las diferentes etnias, de los diferentes lugares, qué sé yo. Entonces ha sido interesante como siempre digo, ¿no?, poner una patita en la tradición y la mano en el futuro. Entonces, cómo volver estos mundos
tradicionales de pueblos originarios, volverlos contemporáneos y acercarlo a la comunidad de ahora, ¿no? Es una visibilidad totalmente de la cultura que tenemos, como tú lo mencionas. Los proyectos en los cuales has estado inmiscuido no han sido bajo el esquema o el pensamiento comercial al 100%, pero han funcionado muchísimo para realzar el punto cultural. ¿Cómo tú analizas y cuáles serían las principales negativas con la virtualidad respecto a la producción artística y también la parte ejecutiva, el tema del contacto con los músicos y la difusión de los mismos? Y bueno, pues como te decía, ¿no? El espectro de la industria de la cultura, de la música, ha cambiado muchísimo en estos últimos años. Digamos, haciendo una comparativa, antes, pues, el hecho de que un grupo tenga la oportunidad de grabar en un estudio de grabación ya era todo un evento, toda una inversión, ¿no? Eso pues cambió muchísimo con la globalización y el acceso de todas las personas al mundo digital. Entonces esto ha hecho que en estos años la publicación de música sea pero exuberante, ¿no? Se publican alrededor de, me parece que es 20,000 canciones diarias en Spotify, imagínate el nivel. Pero esto hace también al mismo tiempo que la gente pues tenga acceso a conocer nuevas músicas, nuevas culturas, nuevas formas de hacer arte y de alguna forma democratizar el acceso de la gente a la música y de los productores de música al mercado. Entonces tiene un lado interesante, a mí me parece, y es que las cosas que se hacen realmente relevantes son cosas que pues tienen una calidad altísima, que quizás nunca hubieras escuchado porque quizás nunca hubieran firmado con un sello, pero de repente descubres un artista en algún lugar del mundo que es capaz de hacer cosas que te vuelan la cabeza, y pues ese nivel de oportunidad y de acceso que tenemos ahora creo que es algo que antes no se daba. En este punto, ¿sabes qué? Me llamó muchísimo la atención lo que tú aportas en la esquematización de crecimiento a nivel de plataformas digitales, pero obviamente también, y tu opinión converge acá como músico, hay que tener muy claro, y nosotros como músicos sabemos y tenemos clara la película de que las plataformas digitales en la actualidad no están pagando lo que en realidad deberían pagar, en el sentido o versus también de las ganancias que pueden tener tanto por las suscripciones de las personas que escuchan música, como la suscripción de los artistas que depositan dentro de los servidores en los proyectos que están realizando. Entonces sí es un punto también en contra manejar este esquema de virtualidad y anclarse a plataformas digitales como tal, que no te están dando tampoco los réditos que tú necesitas para el nivel de proyecto que estás metiendo. Absolutamente. De hecho, ¿qué es lo que yo empezaría a sacar como conclusiones de estos tiempos locos de vida, de existencia, con pandemias, con todo lo demás, y de hábitos de consumo y nuevas tribus digitales y todo este mundo? Pues creo que a ver, la valía de estar en las plataformas y todo esto es la oportunidad de que te escuche algún japonés o alguien en Turquía, ¿me entiendes? Que es maravillosa, pero siento... Claro. Que estos son momentos donde todo se ha achicado, ¿me entiendes? Donde la gran industria a través de la pandemia sufre una contracción, ¿no es cierto? Entonces, creo que desde ese lugar a lo mejor podría ser más inteligente, y es algo que planteo ahí como una tesis, digamos, quizás es más inteligente abrir tu música, si es que es muy especial, en Bandcamp, donde a lo mejor Bandcamp te permite pues comercializar tu música con tu comunidad directa, ¿no? Entonces, yo digo, de una comunidad de, digamos, de 1 millón de personas o de 100,000 personas, tú seguro tienes 100 personas que son esas que creen en tu trabajo, pero que van a sacarse la camiseta para dártela a ti, y son esas personas que estarán dispuestas a hacer la inversión en tu música en vinilo, en cassette, en comprarte la camiseta, en comprarte y pues hacer tu carrera sostenible, porque si no estamos todos corriendo en una lucha de un océano de música donde, ¿me entiendes? O sea, realmente ser relevante queda relegado para la gente que tiene una capacidad económica o una suerte de mecenazgo. Entonces se vuelve quizás
de élites hacer esto, se vuelve como, ¿no?, de gente que solo tiene dinero para poder invertir, y creo que hay que darle la vuelta para poder encontrar nuevos mecanismos. Interesante el punto que tú mencionas y claro, la convergencia también con la actualidad de pandemia. Cuéntame un poquito cómo ejercer en pandemia la producción musical. Hay muchos miedos anclados a este punto y también una idea de esquematización de trabajo, no sé si llamarla errónea, porque te topas ya con muchas cosas, muchas bandas, muchos músicos que quieren hacer el tema de producción musical desde sus casas. Es decir, ¿sabes qué? Tenemos 4 o 5 integrantes que cada quien grabe en su casa como bien pueda con las cosas que tienen. Es mayormente conocido que cada uno de nosotros como músico tiene su interfaz, tiene sus consolas, etcétera, y puede grabar, pero hasta cierto punto esto qué tan bueno es, qué tan buena grabación puedes hacer, porque hay que tener un esquema también muy claro y muy separado de que no todos los músicos son productores musicales, son ingenieros de sonido, y obviamente la captación, la onda de tu instrumento que tú vas a enviar por streaming, por WeTransfer, por lo que sea, tal vez no sea de la mejor calidad, y obviamente ahí le estás obligando al productor como tal a hacer magia, y la magia aquí en el tema de la música no existe. Tienes que ser bastante prolijo y bastante lógico en el criterio que tú tienes para manejar y percibir y recibir todas las grabaciones caseras en este punto, ¿no? A ver, yo conozco artistas que se han hecho grandes trabajando en una PC y haciendo Fruity Loops. Muchos de estos han hecho música que todos hemos bailado. No quiero dar nombres, a lo que voy es que es algo que se puede considerar amateur y que no debería entrar en el campo de lo profesional. Pero pues yo creo más en cómo se utilizan las herramientas que tenemos a la mano en favor de lograr pues una clara exposición de tu concepto y tu forma artística. Obviamente que nunca va a ser lo mismo pues de entrar a un estudio grande con un productor de experiencia a grabar tu música en términos quizás técnicamente especializados, ¿no? Pero tu obra incluso podría ser que pierda un poco de su esencia y de su inocencia, a que juega a favor, y de su efervescencia, si es que eres un loco que a lo mejor en tu compu pequeñita, en tu habitación, lograste una cosa que está muy clara y la pones en manos de un mega estudio y un sello y un productor, y que puede ser que pierda toda esa esencia linda de ese primer momento. Entonces, la verdad es que yo creo que no hay una receta muy clara, y menos en estos tiempos. Obviamente que yo soy un productor de discos. Yo lo que más amo es tener una banda en el estudio y que estemos tocando todos a lo loco con los mejores equipos, los mejores micros. O sea, es manejar el Ferrari, ¿no? Es como lo lindo de esta profesión, ¿no? Es lo que amo. Pero yo no puedo dejar de reconocer que hay gente que con 3 o 4 juguetitos en su estudio ha logrado cosas pues gigantes y carreras enteras, ¿no? Y bueno, esas es justo lo que te decía, de esta democratización y el acceso que tenemos todos al mundo digital. Entonces, pienso que también empiezan a prevalecer con mucha fuerza las ideas, ¿no? Hay cosas que se están anclando muchísimo en esto. O sea, hay grabaciones tan caseras que parecen que están hechas en la cocina de la casa y que le vuela la cabeza a medio planeta. Y cosas muy sofisticadas que lo hacen también. Entonces yo creo que la receta es encontrar dónde está la forma de expresión más sensata para la música que quieres plantear. Tienes muchísima razón en ese punto, que con las poquitas cosas que uno puede tener, puede hacer cosas increíblemente grandes, y que obviamente tener un estudio de $20,000, $40,000, $80,000 no te asegura ni te da la certeza de que vas a sacar un hit, como popularmente lo llamamos, ¿no? Entonces es muy bueno que tú analices también esta sistemática y este esquema que has tratado, y que obviamente te estoy poniendo en bandeja este momento. Dentro de tu perspectiva, Ibis, como músico, la analítica que tú tienes del Festival Triple F Motor del Cambio, ¿cuál ha sido? ¿Te parece que está muy bien la convergencia entre la parte cultural, musical, y también lo que tú vas a manejar, que es un taller, ¿no? Que en este punto también es un tema académico al 100%, que ataca totalmente a esquemas muy diferentes como músico en tu perspectiva, ¿no? No, súper contento, como te decía, de poder colaborar
pues el festival viene haciendo ya varios años de gestión, siempre con una perspectiva de venir desde abajo, guerrilla, y hacerlo, pero como sea, ¿me entiendes? Con muchísimo esfuerzo. Pues no es la primera vez que el festival plantea este tipo de ponencias y de experiencias que creo que son fundamentales, alimentan a nuestro entorno, que pues en tiempos de pandemia se ha puesto súper difícil de sostener. Entonces es realmente un esfuerzo que merece un aplauso, porque es la única forma que podamos seguir analizando lo que está pasando e ir un puntito más allá, desde un trabajo, pues yo pienso que colectivo, ¿no? Porque todos estos encuentros de cada uno de los speakers que van al festival, más las bandas y todo, generan un resultado, ¿no? Del cual toda la comunidad dice, mira, yo le vi a este, le vi al otro, me encontré con el Ibis por ahí que dijo esto, y son pequeñas cositas que a lo mejor dan pequeñas luces, y creo que eso es lo más valioso en estos momentos. Hacerlo ya es como te digo, de un gran aplauso, ¿no? Sí, en esa parte muy de acuerdo contigo. Me he topado también con muchísimos buenos comentarios sobre el festival y de bandas que también me han comentado, me han dicho que han estado intentando y que hasta el día o el sol de hoy no han podido estar dentro del festival, y te das cuenta de la convergencia que tienen, o de ese impacto del resultado de lo que es trabajar bien. Y en esta edición también, y en la anterior obviamente, ¿por qué no destacarlo? En un tema de virtualidad, de muchos cambios, de cambios tan acelerados, sacar una cosa tan profesional, tan concisa y que abarque muchísimas plataformas y muchísimos temas de interés es muy complicado. Entonces tienes que tener un equipo totalmente sólido, y como le mencionaba a Gabriel, productor del festival, tienes también gente pesada, ¿no? Gente que sabe y que obviamente le está aportando su granito de arena. No es cualquier aparecido que en este caso está teniendo los primeros pilares de contacto con la comunicación, con ser speaker, con la parte de la música, de cámaras, etcétera. Y un vivo ejemplo eres tú. Tú tienes un trabajo, ya una trayectoria de 22 años. Lo más sonado que has tenido al momento, como punto personal o como opinión personal, sería integrante de la grupa. Todo el trabajo que tú has llevado a cabo, y obviamente también en un esquema de pelea, ¿no? Como tú lo mencionaste, no es un proyecto que se va a comercializar a lo bestia y que se va a monetizar y que toda la gente va a estar en demanda, pero tienes también la principal cosa, que es la parte sensitiva de mostrar lo que tú necesitas, lo que tú quieres, y obviamente dejar el tema cultural ecuatoriano muy, muy alto fuera de estas fronteras. Bueno, sí, gracias por lo que dices. Pues cuando nosotros empezábamos la grupa éramos unos pequeños exploradores, pues buscando un poco de una identidad, un poco de un sentido de pertenencia. Exploramos ese mundo, exploramos el mundo indígena, el mundo afro. Propusimos hacer una suerte de, primero, una música alternativa que recogiera estos elementos, luego decidimos hacer como una música popular, y todo tuvo como un camino, y creo que en esas acciones que en ese momento pues parecían una locura, donde recibimos muy poco apoyo, yo creo que logramos muchísimo, porque muchísimo apoyo de la gente, pero imagínate tiempos donde, ¿qué hacen estos locos tocando San Juanitos y quieren venir a mi radio de rock a poner música? O viceversa, ¿no? Vean, señor, aquí tenemos estos pasillitos, no, ustedes son rockeros. Entonces un poco quitamos ese velo, le dimos a la gente una sensación de sonidos propios, de una música que me represente, que hay una forma de hacerlo, y a partir de eso pues han salido muchísimas otras cosas vinculadas a esas mismas raíces, diría yo, desde, ¿me entiendes? Desde Papá Roncón, ponértelo de alguna forma cronológica, ¿me entiendes? O sea, es como que ahí tú ves que el trabajo y la visión que se ha ido teniendo, no solo mía, obviamente, hay un montón de gestores, un montón de gente, pero esa semillita que se va sembrando se va volviendo pues en una forma de lenguaje y de punto común y de comunidad,
lo que más me interesa, ¿no? Este tejido social que armamos a través de la música. Se han hecho cosas muy lindas, lo de Río Mira, lo de Mateo Kingman, lo de Taitas y Mamas. Siempre todo está como envuelto en ese mismo celofán, ¿no? Muy bien, mi querido Ibis, vamos a estar entonces muy pendientes de tu taller, recordarles a las personas que va a ser un taller virtual de producción artística y ejecutiva de la música a impartirse el día jueves 9 y viernes 10 de septiembre del presente año, de 10 a 11 de la mañana. Así que gracias por este espacio, mi querido Ibis, y también por tratar estos temas tan utópicos en este sentido y en este esquema de pandemia como lo tenemos en la actualidad. Algo que mencionar tal vez o realizar la invitación para que se conecten y estén presentes en tu taller. Bueno, pues sí, invitar a todos los amigos que estén interesados en mirar sus proyectos desde varias ópticas, sobre todo en entender pues dónde por ahí está el centro de lo que están planteando y ver cómo pueden abrir su mundo, ¿no? Hacia otros lugares. Les invito a que vengan, nos contemos. Quiero que sea una cosa muy dinámica donde podamos charlar, conversar, preguntar permanentemente. Y bueno, el jueves, el viernes de 10 a 11 de la mañana. Creo que tenemos ya como 40, 45 inscritos, y creo que vamos, no sé, a pasarla bien y ojalá lo que yo les puedo ofrecer sea como un momento inspirador, motivador y de reflexión. Muy bien, entonces vamos a quedar al pendiente de este increíble taller. Estamos cerrando este segmento de la entrevista en este miércoles. Yo creo que conmigo hasta la próxima semana. Muchísimas gracias a las personas que están detrás de todo el esquema de trabajo y la burbuja también que comprende el Festival Triple F Motor del Cambio. Agradecer también a los panelistas que se han conectado y a las personas que nos han brindado su experiencia en el festival en anteriores ocasiones. Gracias también a Natalie Navarrete. Un saludo para Alice, para Marcelo, para Beto Vega, para Santiago y para Carlos. Muchísimas gracias. Mi nombre es Andy Román. Conmigo hasta la próxima semana. Estás escuchando Alter Ground Radio. Chao, chao.